Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con el pastor René Pérez que me acompaña en esta nueva serie que se llama Fe en medio del proceso. Eso quiere decir en medio de todo lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo Así es. a nuestras vidas finalmente, y cómo podemos manejar la fe adentro de a veces las tormentas, una enfermedad, Claro, claro. la pérdida de alguien. Hay tantas situaciones Ujú. que Satanás va a tratar de usar para que nuestra fe tambalea, ¿verdad? Claro, claro. Pero nosotros sabemos que la fe es un don de Dios. Amén. Entonces, si es un don, es algo que trascende todo lo que puede Gloria a suceder Dios. y que es una gran herramienta Así es. para Sí, nosotros seguir adelante sí, y no fijarnos a veces en lo que está pasando. así es. Así Porque es. pasarán cosas siempre, Claro, pero porque estamos en un mundo que no está perfecto, así ¿verdad? es. Pero eso no quiere decir que no vamos a vivir como víctimas de lo que está pasando. Así es. Y yo creo que la fe para nosotros es algo tan poderoso para Claro, estos momentos claro, claro. que hay que enseñar a la gente que sí hay manera de seguir Amén. Adelante Así y es. de Así vivir es. una buena vida, a Así pesar de lo es. que se nos dice o que lo que Sí, sucede, ¿no? claro. Sí, Sí, sí. En medio de cualquier situación que esté a nuestro alrededor, siempre la fe es la única que por eso es que la palabra no lo menciona como la garantía. sí, Porque es lo único que nos garantiza poder salir de ahí en victoria, exacto. ¿no? Por eso, incluso aquí se menciona siempre en victoria, ¿verdad? ¿Por Por qué? supuesto. Porque es la única manera. A través de la fe Ujú, es como podemos nosotros estar en victoria. De hecho, esa es la victoria que ha vencido al mundo. No exacto. que va a vencer. No, O sea, está asegurada, está garantizada. Tenemos ya la garantía de saber que en medio de cualquier situación podemos pasar del otro lado y estar en victoria. ujú, Así que gloria a Dios por todo este tiempo tan maravilloso, pastor. Gracias por la invitación. Nuevamente vamos a estar viendo acerca de este tema tan necesario dentro del cuerpo ajá, de Cristo, que tiene que ver precisamente con el proceso. ajá, sí. Quizá a veces no se habla mucho del proceso dentro de la iglesia cristiana, Ujú, ¿no? Se toca muy poco acerca del proceso porque a veces caemos en un error, ¿no? O sea, caído en un error de pensar que el evangelio es como una varita mágica, sí, ¿no? Que va a hacer que todo ocurra así y aunque las cosas ya sucedieron, aunque están ahí, pero tiene todo un proceso. claro. Y creo que como creyentes hay una cosa que se está evitando, se trata de darle vuelta, que es precisamente el no ser procesados. No queremos Ujú, ser procesados, no queremos entrar al proceso sí, porque queremos todo rápido, exacto. queremos todo express, todo así que suceda rapidito, ¿no? Sin esfuerzo. Exactamente. Sí, que todas las bendiciones sean, pero así, ¿no? Y así como los bebés cuando son impacientes y quieren todo, pero ya, así nos convertimos a veces en cristianos que queremos todo rápido, que ocurra todo Exactamente. rápido, queremos que todo aparezca rapidísimo y creo que el proceso tiene un propósito en nuestra vida. Sí, Y debemos amar el proceso, porque el proceso es precisamente ese tiempo, porque tiene que ver con tiempo y ese tiempo donde vamos a vivir y experimentar, no tantas cosas de parte de Dios que al final vamos a poder tener los resultados. es un tiempo de preparación realmente Exactamente. para lo que viene, ¿no? Así es, Para la exactamente. victoria final. Amén. Y el proceso, pues yo creo que sí lo tenemos que aguantar todos Así los es. días, Sí, porque exactamente. todos estamos en un proceso. Así es. No, no importa el momento de tu vida, hay un proceso Así ahí es. Sí, que, bueno, está en curso y tienes que pasar por ahí. sí, Pero exacto. toda, como tú dices, todo reto, toda prueba que tenemos finalmente, si la vemos de la perspectiva divina, es una manera de mejorar, de Claro, fortalecernos. Yo claro. me acuerdo como decía
era David que hablaba en sus salmos, etcétera, en sus batallas y sus problemas. Y cuando vinieron los enemigos, se llevaron las mujeres, los hijos, todo el dinero. Lo único que tenía David es fortalecerse en la fe. Así es. Estaba en un proceso tremendo Muy en este fuerte, momento. Sí, fuerte. su vida estaba en juego. Y muchísimos procesos tan fuertes en su vida, ¿no? Sí. Qué cosa, ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar, ¿no? Hoy y a través de estos programas, porque el creyente, y pues todos debemos saber que es Ujú. una bendición el proceso. Sí. Entonces, no es algo como que para que nosotros estemos rehuyendo o escapando Ujú. o pensando que es algo que nos va a destruir. Quizá va a deshacer ciertas cosas que no nos van a ayudar y que Claro. no van a ser de bendición para ese lugar donde Dios nos quiere llevar o a ese Exactamente. nivel donde Dios nos quiere Ujú. llevar. Y creo yo que cada nivel donde Dios nos quiere llevar siempre hay un proceso. Ujú. Debemos ser procesados para llegar a ese nivel. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Precisamente para que nosotros podamos mantenernos. Sí. Porque a veces llegamos a ciertos niveles, pero lo importante no es llegar, se decía por ahí, sino mantenernos ahí. Exactamente. Y creo que los frutos y el resultado del proceso y la evidencia de que ese proceso cobró efecto positivo en nuestra vida Ujú. es que nos mantenemos precisamente en los niveles donde Dios nos va llevando. Es paso a paso, Sí. pero sí nos vamos a mantener firmes cuando nosotros aceptemos ser procesados por Dios. Exacto. De otra manera va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar preparados con la capacidad necesaria en todos los sentidos para podernos mantener ahí. Te voy a decir, Sí, aún así, si pensamos en la gente que va a conquistar el Everest, sí, no corren de abajo hacia arriba en un día. así es. Van Tardan. por tiempos, Así es, etapas, así es, una primera base, una segunda base, una tercera base. Porque pues que tenemos que alcanzar un nivel así es. y después mantenernos a este nivel Claro, claro, para prepararnos y después alcanzar el siguiente, así parar es. otra vez. Todos esos son procesos. Una super estrategia que, Entonces, si lo aceptamos en lo natural, tenemos que aceptarlos en la fe claro, también. claro. No vamos a tener la fe que mueve una montaña porque ya recibimos a Cristo ayer y hoy. Así es, así es, No, así es, así es. todo eso es un proceso donde Dios permite estas pruebas, dejando llegar cosas a nuestras vidas para que nos fortalezcamos ahí en esta prueba, Amén. ¿no? Sí. Esos retos. Sí, yo recuerdo a una persona que fue a su primera reunión cristiana Ujú. y fue una reunión de milagros y quedó tan impactado de ver la manera en que Dios usaba al siervo de Dios, ¿no? Ujú. Y llegaron muchas personas con diferentes tipos de enfermedades, incluso con parálisis, gente que estaba en la silla de ruedas y Ajá. demás, campañas de esas grandes donde el poder de Dios se mueve tremendamente y este hombre presenció el poder de Dios. Entonces, él presencia el poder de Dios, se entrega a Cristo esa noche porque hay testimonio del poder de Dios, se entrega, se rinde. Y entonces en su corazón él dice, voy a ir a predicar y sale en el fuego Sí. y va precisamente a un lugar muy concurrido por gente de otra religión, ¿no? Y se pone a predicar y entonces mira a una persona que no tiene una pierna. Y le dice, ¿sabes qué? Porque él vio lo que había Sí. ocurrido allá. Claro. Y hoy Dios te va a dar una pierna nueva. Y empezó a gritarlo y a mencionarle a la persona. Dijo, pues a ver, entonces ora por mí para que reciba la pierna nueva. Y él empezó a orar a su forma y no sucedió nada. No, espera un poquito. En esta hora sí nos va a contestar. Y volvió a orar y no pasó nada. No, espérate un poco más. Quizá en esta tercera ocasión Dios nos escuche y te va a sanar. Y no pasó nada. Ujú. Acabó esta persona pidiéndole a su familiar su prótesis, se la puso y se empezó a burlar de él. Sí, claro. Y empezó a caminar y se burló de él. ¿Por qué? Porque él vio a alguien que estaba siendo usado, ¿no?, por Dios, que desconocía el proceso que estaba detrás de este siervo, Claro, ¿no? por supuesto. ¿No? Porque a veces sí es bueno soñar y pensar en cosas grandes y debemos hacerlo, eso es válido, Ujú. pero todo tiene un proceso. Sí.
Todo tiene Sí, un proceso donde Dios quiere trabajar. exacto. Porque Él no está oponiéndose a llevarnos a todas esas, a Ujú. vivir esas glorias. Pero este hombre pensó que todo era de un momento a otro. Sí. Entonces no es así. No Ujú. es así. Tenemos que dejar que nuestra fe se vaya desarrollando Claro. de una manera, así como cuando un bebé nace, tiene que irse desarrollando. Sí. Y de la misma manera debemos dejar que nuestra fe Sí, también. si no, no estaríamos hablando de crecimiento espiritual. Así es. Y sí tenemos que crecer en estas áreas como en todas las otras, ¿no? Sí. En la sanidad, en la prosperidad, en la paz, en la autoridad. Todo eso es un proceso. Ujú. Pero si ponemos fe adentro, Claro. pues tenemos ahí lo que nos permite realmente no fijarnos tanto en las cosas que se ven, porque eso es lo que es parte Así de es. la fe, Así es. las cosas que no se ven como si fueran y no Sí. nos fijamos en lo que se ve, pero aprendemos a hacerlo. Sí, claro, Mm, claro, sí. claro. Porque no es fácil ser una persona de fe. Sí, sí. La fe es gratuita, es disponible. Ujú. Todos tenemos una medida de fe, Sí, pero requiere de trabajo, así es. requiere del esfuerzo, Así requiere es. alimentarla. Ujú. ¿Por qué esta persona no tenía tanta fe? Es porque no había escuchado todavía Claro, muchas cosas. claro. Había visto, Así es. pero no es suficiente. La fe no viene por ver, viene por el oír. Sí. Encontramos en la escritura muchas veces donde Jesús mismo le dijo, ¿verdad? Por tu fe, Sí. de acuerdo a tu fe, ¿no? Ujú. Mencionando de alguna manera el que la medida en que tu fe va creciendo también vas alcanzando ciertas cosas, Por supuesto. ¿no? O sea, no, esto no es así como que solo No. un impulso basado en la emoción por algo que viste o algo que sentiste, nada más. No, esto es algo donde ya has desarrollado de alguna manera tu Ujú. fe y que tiene ya ese alcance para ciertas cosas. Siempre se nos dijo y se nos enseñó comenzar a creer por cosas pequeñas, Sí, ¿no? sí, sí. De acuerdo a tu fe, ¿no? Y después pues vas Exacto. aumentando. ¿Para qué te alcanza tu fe, no? Se dice Exacto, que la exacto. fe es el medio de intercambio, ¿no? Ujú. En el reino de los cielos. Exacto. Entonces, así como el dinero lo es aquí en la tierra, así mismo la fe también en el reino, Ujú. podemos nosotros alcanzar ciertas cosas de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a cómo la hemos desarrollado. ¿Quién mejor que Dios sabe en qué nivel está nuestra Sí, fe? ¿No? claro. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Cuánto Ujú. hemos desarrollado? La fe, necesitamos también, pues tener esa fe responsable en ese sentido, porque vi un caso de otra persona igual, que por la emoción escuchó un tema de super fe y entonces se lanzó a Ujú. sacar un montón de cosas a crédito, Ah, ¿no? Así, pero cañón. wow. Y recuerdo que me tocó verlo y me tocó ir a su casa y me dijo, mira todo lo que saqué a crédito, ¿no? Por una enseñanza que había escuchado. Y él Ay, no. Sí. comenzaba apenas, escuchó la enseñanza de fe, se lanzó en esa fe así suicida, ¿no? Sí, sí, Y sí, se sí. lanzó así y esto le ocasionó muchos problemas, a tal grado que llegó un momento que no pudo pagar. Claro, por supuesto. No pudo pagar, se vio sumergido en esas deudas y a tal grado que se desanimó, se desalentó, culpó a la iglesia Ujú. porque después empiezan a culpar Sí, las claro. cosas que no tienen nada que ver con tu fe irresponsable. Entonces, en esa fe emocionalista se lanzó, en ese impulso y después estaba involucrado en problemas. Ujú. Pero Dios no está opuesto a que alcancemos cosas. Claro. Él quiere darnos, pero todo es en su Y momento. nunca te dijo a crédito. Así es, así es, así es, así es, así es. Y todo tiene La que ser palabra habla de esto de manera clara, entonces exactamente, también pues sí hay que exactamente. un poquito profundizar. Y Jesús nos llama a que seamos también, que pensemos las cosas bien, que seamos coherentes, Bueno, es ¿sí? sentido común también. Así es, exactamente. Digo, tú conoces tus entradas, bueno, deberías. Exactamente. Entonces, bueno, conoces tu capacidad de gastar. Claro, claro, ¿Mm? Y con fe puedes tal vez agregar un poquito, claro, sí. pero no te vuelves, no te endeudas Claro. realmente para comprobar que finalmente. Y cuando crees,
precisamente estás creyendo por algo más. Sí. Estás creyendo por incrementar, por Sí, aumentar, exacto. porque la fe es lo que hace, es incrementar, es aumentar, es multiplicar, ¿sí? Pero todo tiene su momento, su tiempo. Exacto. ¿Sí? Si tienes esto, pues estás pensando en algo más. Sí. Sí, pero esto te lleva también a tener precisamente, entrar en un proceso Sí. donde tienes que ser capaz de poder desarrollarte ya en ese otro nivel, lo que estábamos hablando. Claro. Entonces, no ser impulsivos, porque lo que tenemos a veces es una fe impulsiva, porque esto se desarrolla precisamente porque queremos todo rápido. Sí. Y rehuimos el proceso. Hoy lo vemos dentro de la misma iglesia. Todo al vapor. Sí, ¿No? sí. Cristianos al vapor. Todos quieren ser cristianos al vapor. Estamos viendo ministerios al vapor, ¿no? Rápidos, surgen de la nada. Y está bien que haya muchos ministerios, que surjan muchos más ministerios, pero como que estamos viendo un tiempo donde todo es expreso. Sí, entonces estos ministerios tampoco pasan por un proceso. Exactamente. Y proceso significa madurez. Así es. Entonces tenemos que madurar. Claro. Una fruta del árbol, Sí, cuando aparece, no es comible. claro. Hay Claro. un proceso todavía, tiene que madurar y entonces la puedes quitar del árbol y Está comerte. disponible. Exacto, pero no es así. Sí, Y es sí, ahí sí. donde mucha gente rechaza el proceso por esta impaciencia, por esta presión del mundo que todo tiene que lograrse rápidamente. Claro, claro. Y como no maduran, pues en general no da el resultado esperado. Así es. Y es ahí donde tenemos que aprender a que las cosas toman tiempo, ¿no? Mira, estaba justo viendo algo de Nancy Dufresne, que estaba hablando en una entrevista con alguien acerca de Jesús. Sí. Y él decía, mira, Jesús se capacitó 30 años para un ministerio trabajando madera y muebles. Sí. Sí, sí. Y a veces pensamos, si no estoy predicando desde el primer día que soy cristiano, no me preparo para ser pastor, evangelista, maestro, etc. Pero Dios puede usar muchísimas situaciones que no tienen nada que ver con el destino final, Claro. donde Él te está preparando en otras áreas que solamente la teología. Claro, claro, claro. Porque la pasión, la compasión, la paciencia, la constancia, Sí. la sumisión, todo esto se puede aprender Claro. haciendo sillas y mesas. Sí, 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 sí. Y Jesús nunca dijo, eso no me sirve para lo que voy a hacer. Claro. Y eso es lo que a veces pensamos nosotros. Sí. Eso no me sirve, ¿para qué? Claro. Y eso nos lo enseñaron siempre, ¿no? En la escuela. Sí. O sea, siempre nos dijeron que todo lo que tú previamente al ministerio habías hecho, Sí. siempre Dios lo iba a usar de alguna manera. Exacto. Cualquier cosa que tú estés haciendo antes o previo a un llamado específico, Sí, Dios lo va a usar. por supuesto que sí. Y aún si llegaras a seguir haciéndolo, aún dentro de alguna labor dentro del cuerpo de Cristo, Dios lo va a usar. Claro. Dios lo va a usar. O sea, nada va a quedar en saco roto. Todo lo que tú hayas hecho, donde quiera que te hayas desarrollado, todo el tiempo donde tú te hayas preparado, de alguna forma, Dios todo eso lo va a usar. Y va a ser de grande bendición. Sí, sí, sí. Lo sí. que sea. Lo que Entonces, sea. no huimos enfrente de un proceso, enfrente de un tiempo que tú consideras demasiado largo, ¿Sí? porque sí, está bien querer hacer las cosas, Así pero es. mira, Pablo era capacitado en la teología, Sí. Sí. pero Dios lo paró, ¿cuántos años? Con Aquila y Priscila, para hacer carpas. Así es. Allí Pablo aprendió muchas cosas. Así es. Aprendió probablemente a bajar su orgullo, Así su es. soberbia, ¿no? Prepararse con otros que sí sabían de la palabra. Así es. Qué tremendo que Sí. sus pastores finalmente eran Aquila y Priscila, que después fueron sus
bueno, ¿cómo podemos decir? Sus discípulos a él. Claro, claro, claro. Pero él pasó por ellos primero. Sí. Ujú. Y bueno, antes pasó por Jesús, Sí. que le enseñó también todo Así esto. es. Qué fabuloso, ¿verdad? Sí, no. Qué Pero pasó tremendo. por un proceso. Así Porque es. cuando salió de Damasco, ahí directo se fue a predicar y Dios lo dijo, espérate. Así es. Es un poquito como el ejemplo que dabas de estas personas con todo el fuego que salieron y que Sí. no tenían la fe todavía Sí, para hacer el milagro que querían hacer, ¿no? claro. Y les podemos recomendar que una de las cosas primarias que pueden hacer es dar testimonio. Ujú. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Sí. Jesús mismo les decía, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Exacto. Eso puedes hacerlo. Sí, Bendecir y orar por las personas. Gloria a Dios. exacto. Dios te irá llevando. Dios te irá llevando. Así es. Así es. Y vamos a entrar, en el siguiente programa vamos a entrar viendo un poquito de cómo es el proceso Ujú. dentro del cuerpo de Cristo, Sí. cómo es que Dios ha establecido y ha diseñado una manera de cómo podemos ser procesados, ¿no? Claro. Las cosas básicas del proceso vamos a estarlas viendo, el ABC del proceso para la siguiente. Para el siguiente Y programa, yo creo sí. que ahí es donde vamos a entrar ya a una conciencia un poquito más clara de lo que es esto, porque se está dejando puesto. Y vamos a entrar a cosas bien tremendas de esto, porque está haciéndose a un lado todo esto. No se habla del proceso. No. Hasta se predica mucho que todo es ya. Sí. Sí, Dios sí. es de hoy, es yo Sí. soy, Así es. por supuesto, Así pero es. conforme a tu avance. Claro. No ponemos, porque si no, ¿qué hacemos? Corremos delante de Dios en lugar de seguirle a Él. Amén. No, Así es. y eso nunca va a funcionar. Claro. Sí, porque por eso también muchos cristianos se frustran. Ujú. Porque pensaron o hubo alguien que les hizo creer que era así de rápido. Entonces llega el momento cuando no lo ven realizado, se sienten mal, se sienten tristes, se desaniman, se desalientan, Claro. abandonan las cosas porque no se les enseñó correctamente. Por ejemplo, todas las personas que venimos a Cristo tenemos un ministerio ya, Ujú. el ministerio de la reconciliación, Claro. que no puedes estar esperando hasta que tengas un ministerio o un llamado a un oficio ministerial, Ujú. sino que puedes ya empezar a realizar esta labor de comenzar con los más cercanos a ti, Sí. ¿sí? Y buscar que ellos vivan la reconciliación con Dios. Entonces, es un ministerio también. Sí. Claro que sí, por supuesto. Entonces, ahí está disponible, podemos hacerlo dando testimonio, compartiendo lo que Dios ha hecho, lo que tú viviste, ¿no? Claro. La experiencia que has tenido con Él. Y ahí, o sea, ir paso a paso. Sí, exactamente. Bien, Así pues es. vamos a Gloria. seguir con este tema del proceso, esta fe que está en medio de un Amén. proceso y que no Amén. podemos perder, sino aprovechar para fortalecerla. Entonces, bueno, nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan que estamos en Facebook, YouTube, Spotify. Nos encuentran en estas plataformas. Comparten esta enseñanza y recuerdan, siempre en victoria. Amén.